Damas y caballeros, Hoyoverse acaba de mejorar el famoso Hyper Bloom o hiperpobre para los amigos. Pero no solo eso, Hoyoverse acaba de regalar uno de los equipos con menor inversión, máximo rendimiento de todo Genshin Impact para quien empiece a jugar pueda perfectamente adaptarse a la nueva región. Así que tanto si sois jugadores antiguos como jugadores nuevos, como si queréis armar el mejor equipo de mínima inversión actual de Genshin Impact o la palabra hiperpobre os representa, bienvenidos porque estáis en vuestro vídeo. Hoy vamos a ver las nuevas mini variantes. No es un vídeo de equipos de Lauma que ya subí, sino es lo importante actualmente que dentro de un diseño y construcción de juego puede llegar a ser que nada más arranques nuevo en un juego gacha como Genshin hayan conseguido equilibrar las piezas que forman parte de la jugabilidad para que nada más arranques el juego literalmente tengas uno de los mejores equipos free to play para pasarte todo el contenido. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por ver el vídeo y el canal, gracias por todos los puntitos del hype que dais para que los vídeos se recomienden, gracias por hacer que el vídeo de Lauma entre en tendencias de videojuegos, la build de Lauma por los 100.000 y creo que ya estamos en 200.000 o no sé si hace unos días vi 199.000, pero no me paro tampoco a mirar tantísimo ese tipo de cosas. Pero en cuanto lleguemos voy a hacer una fiesta, así que bienvenidos invitados a los directos. Recordar que ya tenéis 2 bendis gratis, aunque no hayamos llegado, no sé si hemos llegado o no, por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con las bendis. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con el equipo free to play o free to pobre que nos regala Genshin Impact y que ha mejorado con Lauma. Pues bien, comento la estructura del equipo y comento la construcción de los personajes porque es de risa, es súper sencillo. Básicamente, Hoyoverse nos ha regalado, si contamos con que no tenéis a Nahida, ok, vamos a hablar de Tignari, que muchos decís, Phil, habla de Tignari, y con permiso, como me da toque, yo suelo poner el carry el primero y luego el resto pues ya veo cómo hago, ¿no? Suelo poner el carry el primero y el healer en último. Pues bien, señores, este equipo literalmente para alguien que llega a jugar Genshin Impact nuevo es uno de los mejores equipos para cualquier persona actualmente. Es cierto que este equipo concreto tiene algunos problemillas, pero básicamente es una core de Hyper Bloom que todos conocéis, que es si el hidro y el dendro hacen semillitas en el campo, Cookie las explota y hace mucho más daño, pero Lauma está rotísima y hace que los Hyper Bloom mejoren, y Lauma a igualdad de condiciones es mejor que Nahida en todos los equipos de Hyper Bloom. No mejor que Nahida en Agravates, donde no hay semillas, pero sí mejor que Nahida en Hyper Bloom. Y ahora, aquí hay muchas variantes. Ahí no es gratis, Cookie es 4 estrellas que viene en el banner de Lauma, y para los nuevos en la propia nación de Notcry, junto con los deseos de aniversario y todo lo demás, pueden prácticamente conseguir un pity y si ganáis el 50-50 sacar a Lauma los jugadores nuevos, con lo cual ya tienen una core. Ahora, el último personaje podría ser Tignari, porque también los jugadores nuevos pueden elegir un personaje gratis por aniversario y dejaron permanente que cuando llegues gratis a Genshin elijas un personaje gratis de permanente 5 estrellas, con lo cual todo el mundo puede elegir a Tignari gratis, pero si no, quien ya tuviese a Nahida anteriormente en su cuenta, aquí puede jugar Nahida y este equipo igual funciona, pero si no, también existe Shinkyu. Así que quien haya comprado a Shinkyu en la tienda, que creo que está Shinkyu en la tienda, o sea, a ver. Sí, está Shinkyu en la tienda actualmente. Entonces podéis entrar a la tienda y comprar un Shinkyu C0 y literalmente gratis, con un equipo increíble, tener un equipo para mundo abierto y para pasar todos los retos, e incluso en late bien construido este equipo puede pasarse el abismo. Shinkyu está gratis en la tienda. Hoyoverse ha hecho una jugada maestra. Y ahora, combinaciones, como decía, básicamente las combinaciones son, jaja, hiperpobre XD, las combinaciones son muy fáciles. Básicamente sería Cookie sí o sí, Lauma sí o sí, un hidro sí o sí, que puede ser Aino, que es gratis, o Shinkyu, que con brillo se puede comprar en la tienda C0 para los nuevos y para los antiguos ya sabéis. Y luego podéis elegir, pues eso, variar a Aino en este caso por Nahida, y tenéis a Nahida, Shinkyu, Lauma, Cookie. Podéis dejar a Aino, solo hay una condición, y es que si jugáis Tignari, estas variantes son muy fáciles. Si jugáis Tignari,
no podéis jugar Shinkyu, con lo cual tenéis que jugar Tighnari, Lauma, Aino y Kuki, porque Aino aplica fuera del campo sin depender de ataques normales y Shinkyu solo depende de ataques normales, con lo cual la única condición es que Tighnari es incompatible con Shinkyu y tenéis que jugar Aino, pero por el resto, pues las combinaciones que veáis con Lauma y Kuki metiendo a Shinkyu o Aino o a los dos y a Nahida o Tighnari. Si jugáis Tighnari, pues con Aino. Estas son las combinaciones de equipos. Gratis. Si no tenéis a Nahida, porque sois nuevos, pues todo lo demás. Podéis jugar Lauma, Shinkyu, Aino, Kuki, Tighnari, Lauma, Aino, Kuki o Lauma, Shinkyu, Aino, Kuki con doble hidro, pues ya sabes. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastar los por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. ¿Qué tiene de bueno todo esto? Que encima son personajes súper fáciles de construir. Menos Tighnari, que es un carry y al final requiere un arco y requiere pues una construcción concreta, con reloj de maestría, con cáliz dendro, con casco de proporción. Y creo que si se utiliza bastante, veo mucho el uso. Voy a actualizar la build de Tighnari, dejadme en los comentarios si queréis que la actualice. Básicamente el resto de personajes tienen una construcción muy sencilla. De hecho, nos centraríamos en estos 3 personajes que son los de esta versión. Kuki es Flor Vía del Paraíso / Sueños Áureos triple maestría con recarga en substats, nivel 90 por el daño de Hyperbloom. Aino es un personaje gratis que subí la build hace poco, está por aquí en pantalla, pero básicamente es un personaje que no hay que subir los talentos, podéis jugarla 1-1-1. Las armas utilizan 2 armas gratis, la del evento de la 5.8 y la de la forja de Notcry, así que es arma gratis. Y luego el set va perfectamente Instructor, que es un set de 4 estrellas, que incluso los nuevos tendréis con triple maestría y substat de recarga. Otra cosa gratis. Y luego Lauma, de nuevo es muy fácil, va con las armas, en este caso el arma que puedo recomendar todavía no ha salido, que es de un evento que habrá en la versión de aquí unos pocos días, pero es el arma de evento que sabéis que nerfearon, tiene una historia los que seguís Genshin. En resumen, este arma en pantalla que tiene 200 de maestría, 45 de recarga. Gratis, o sea, es free to play, es de eventos, la van a regalar y la podéis refinar. Y el set, el nuevo set de Notcry de soporte, si vais a ir junto a Aino para que se active el set completo, triple maestría con substat de recarga. Muy fácil. Luego la construcción de Tighnari, Shinkyu y Nahida es lo que podría variar. Tienen construcciones un poco más complejas, antiguas, de proporción crítica, un cáliz de su elemento, historias distintas. Pero básicamente esto es un equipo regalado para las personas nuevas. Y luego, y ahora vamos a los disclaimers, que mucha gente dirá, Phil, a mí me gusta mucho Tighnari. Hombre, el Prime de Tighnari es con Furina. Esto ya es un punto final del vídeo, pero básicamente quien tenga Furina, pues puede jugar aquí a Furina y tiene el equipo Prime de Tighnari. Y aquí puede jugar Nahida en vez de Lauma, pero Lauma está muy bien para este equipo. Y tiene el equipo Prime de Tighnari. Os aviso una cosa, y es que el equipo concreto de Tighnari tiene una desventaja frente a las otras variantes que os he dicho, por ejemplo, el de jugar Lauma a ataques normales con Shinkyu, Aino, Kuki, o incluso Yelan, pero no voy a meterme a más variantes raras. Yelan se puede jugar perfectamente. Y es que básicamente el equipo de Tighnari es muy frenético. La rotación y la fluidez de la rotación es perfecta, pero hay que saber jugar muy bien a Tighnari. Y tiene el problemilla de que multi-target no es tan bueno porque los cargados y la ulti tienen muchos hits pero que van hacia un enemigo y que te interrumpen, cosa que para mucha gente nueva también, que te vayan interrumpiendo, sobre todo a Tighnari que tiene que pegar los cargados, es un pelín molesto. Con lo cual, el que sería más sencillo y recomendaría para la gente súper nueva, igual Tighnari, como digo, lo sacáis gratis del evento gratis de recoger un personaje permanente de aniversario, sería algo así, Lauma de ataques normales, Aino, para activar el set de Notcry con Lauma llevando 2 personajes de Notcry.
y además el daño adicional en reacciones lunares, aunque aquí no hay reacciones lunares realmente, solo un hit de daño de Dauma. Y Xingqiu con su construcción normal, pero puede jugarse 2 y 2 con espada del sacrificio y vais volando. Y esto para jugadores nuevos es cine. Lauma tiene bastante distancia de ataques normales, con lo cual va a ser espectacular y vais a divertiros muchísimo. Damas y caballeros, vídeo muy corto y muy rápido con el actual equipo con mayor daño a menor inversión de todo Genshin Impact, que te lo están regalando en la nueva versión para jugadores antiguos, para nuevos, para el que le guste y para el que quiera probarlo. Aino y Lauma son espectaculares y Lauma es must pull, es de lo mejor del juego y os recomiendo ir a ver la build que está por aquí. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que os por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.